En los últimos capítulos. Un proceso que se ha discutido con frecuencia fue la integración de los contenidos inconscientes en la conciencia. Para traer los rasgos que escondemos en nuestra sombra. Los rasgos ligados al ánima y al animus bajo el control del ego. Lo que adelanté en el capítulo 1 fue cómo sería el final de este proceso. ¿Qué nos pasaría cuando la totalidad de nuestra psique se equilibrara? En la mente de Jung, este estado se referiría como el yo. Cuando ponemos lo que somos en el momento presente en armonía con todas las cosas que podríamos ser, entonces se cumple el propósito de la vida. Nos convertimos en la versión más elevada de nosotros mismos. Nos convertimos en sinónimo del día imago o de la imagen de Dios. El yo es otro arquetipo del inconsciente. Como la sombra, el ánima, el animus, y muchos otros. Al igual que esos arquetipos antes mencionados. En este capítulo, Jung describe dos escenarios potenciales en los que la relación entre el ego y el yo puede volverse amarga. El primer escenario que les presentaré es lo que me gusta llamar el escenario de crimen y castigo. Para aquellos de ustedes que no han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la historia es sobre un hombre llamado Raskolnikov, que comete un asesinato y se sale con la suya. Sin embargo, sufre muchas consecuencias psicológicas por haber cometido el asesinato. Lo que parece sucederle a Raskolnikov es que ha ofendido a la parte de su psique que se esfuerza por alcanzar un ideal más elevado. Hay una fuerza inconsciente dentro de él que lo tortura, recordándole constantemente que lo que había hecho era un crimen contra la naturaleza. A todos los efectos. Esa fuerza inconsciente bien podría ser el yo junguiano. A todos los efectos, el yo en este caso puede. También se hace referencia a ella como la conciencia de uno. El segundo escenario es al que me gusta referirme como el escenario de inflación del ego. Porque eso es literalmente lo que es. En este caso, el yo no. Subsumir el ego. Pero el ego subsume al yo. El ego ve la imagen del yo desde dentro de sí mismos y asume que el yo es ellos. La persona asumirá que él es él. La totalidad del yo y actuar como un todo arrogante. Que tú caminos. Vemos esto en la cultura de las celebridades. Por ejemplo, cuando una persona famosa es alabada como la segunda venida de Jesús, podrían dejar que se les subiera a la cabeza. Podrían empezar a creer que ya son esta gran persona. Cuando en muchos casos tienen una necesidad de desarrollo personal tan grande como cualquier otra persona. Con el fin de evitar que estos dos escenarios sucedan. El ego no debe ser vencido por los dictados del yo. Tampoco pueden asumir que ya lo son. El yo. En lugar de. Hay que conceder a la imagen del yo su propia autonomía. En cierto sentido, ya lo hacemos. Porque las personas morales otorgan autonomía a su conciencia. Ambos significan lo mismo. Al ser obediente a la imagen del yo y como el yo funciona a través de la conciencia de uno. Los contenidos inconscientes pueden ser integrado correctamente. Al final de este proceso, el lado consciente de uno se alineará con el de uno. Lado inconsciente. Y así convertirse en el yo junguiano. Ahora, lo que acabo de exponer es suficiente. Suficiente para entender el arquetipo del yo. Sin embargo, para entender el arquetipo. Relación con el resto del libro. Jung plantea un nuevo problema. Jung entiende que esto. La abstracción conocida como el yo no funciona necesariamente en el ámbito de la ciencia. Para usar sus propias palabras. El punto de vista puramente biológico o científico se queda corto en la psicología porque es, en lo más importante, solo intelectual. Continúa diciendo que si bien la ciencia es obviamente útil y por extensión, nuestro intelecto
Ambos no son del todo suficientes cuando se trata de fenómenos psíquicos. Cuando describimos fenómenos psíquicos a otros o en los libros de texto de psicología, estamos describiendo sentimientos y emociones que no puede ser enteramente captada por el intelecto o por la medición. Esta es una buena manera de pensarlo. ¿Qué hace que una obra de arte sea buena? ¿Se puede determinar la calidad del arte a través de la medición y la racionalidad? No, porque el arte es subjetivo. Por extensión, lo que también es subjetivo son los sentimientos y emociones que produce el arte. Debido a que la ciencia no tiende a incursionar en el ámbito de lo subjetivo, sino que busca definir la realidad objetiva. Conceptos como el yo son incompatibles. Sin embargo, como hemos dilucidado con el escenario 2, la imagen del yo tiene su utilidad, a pesar de su base no científica. Si uno no reconoce él y los procesos psíquicos internos que simboliza como autónomos, uno podría equivocarse con esos procesos como la voluntad racional. Voy a repetir eso. Si uno no se reconoce a sí mismo y los procesos psíquicos internos que simboliza como autónomos, uno podría confundir esos procesos con la voluntad racional. En ese caso, el ego se infla. A pesar de que Jung reconoce que su concepto de sí mismo es incompatible con la ciencia, parece, sin embargo, estar describiendo una verdad psicológica. Es una representación abstracta de los procesos psíquicos internos de uno, aquellos que no pueden ser comprendidos por la ciencia y la medida. Uno reconoce la presencia de la sombra cuando un personaje de una película entra en una oscuridad. Inframundo catónico, por ejemplo. Se reconoce la presencia del Sisi cada vez que ven una unión de una pareja ideal divina. El yo no es diferente. El yo ha sido simbolizado de muchas maneras por imágenes que denotan plenitud. En forma de mandolas. Cuaternidades, el griego hay dos oídos. No sé cómo se pronuncia. El superhéroe moderno. Y la forma más elevada de todas, siendo deidades religiosas. Esta es la razón por la que Jung se refiere al yo como el día de mago. La imagen de Dios. ¿Qué hace la gente con los dioses? Los adoran por su integridad, su estado elevado. El concepto del yo es lo que todas las personas luchan. Miles de millones de personas han luchado durante milenios para determinar cuál es la mejor representación del yo. Se han construido sistemas religiosos enteros en torno a este concepto. Y los mejores, entre comillas, han perdurado miles de años. Ahora bien, en cuanto a cuál es la mejor representación del yo. En la mente de Jung, probablemente sería Jesucristo. Una cifra que ha dominado a miles de millones de personas. Por ser supuestamente el hombre ideal. Discutiremos este asunto más a fondo en el próximo video. Antes de concluir, quiero abordar de nuevo el tema de la ciencia, ya que establecerá el contenido de los próximos capítulos. No hace falta decir que hay un conflicto entre la ciencia y la religión. Este conflicto se ha ido intensificando durante los últimos siglos, con la ciencia alejando a muchas personas de la religión. Como resultado, los símbolos e imágenes religiosas que muchas personas alguna vez adoraron han comenzado a perder su significado. Olvidaron que lo que estas cosas estaban tratando de representar era ese ideal superior al que luchar. Pero, ¿qué hacer uno cuando esa imagen del yo se desmorona y pierde su significado? ¿Qué se hace, como diría Nietzsche, cuando Dios ha muerto? Si la mitad ligera del yo representa a Dios, ¿qué sucede cuando esa mitad clara es consumida por la mitad oscura? Este será un enfoque clave de los próximos capítulos. Gracias a todos por mirar. Si te gusta este video, asegúrate de darle un me gusta. Asegúrate de suscribirte para que puedas ver futuros videos de esta serie.
Además, si quieres apoyar el trabajo que estoy haciendo aquí, por favor, considere ir a mi suscripción. Página de la estrella. Hay diferentes recompensas que recibirás dependiendo de cuánto dones. Hay un enlace a él en el cuadro de descripción a continuación. Si no tienes la capacidad de dejar una donación, eso es totalmente genial. Realmente lo más importante que puedes hacer para ayudarme es compartir este video. Compártelo con un compañero fanático de Jordan Peterson o un fanático joven para que podamos reunirnos y hablar sobre cosas que son inteligentes y significativas para un cambio. Además, recuerde suscribirse tanto a Uberbo como a Jemibo para obtener más información sobre Ion y otros contenidos junguianos. Dejaré un enlace a sus canales más abajo en el cuadro de descripción. Hasta la próxima, mantente amarillo.